Así es, el día de hoy, martes, también estamos con nuestro segmento del laberinto vocacional. Una vez más, en tu programa A Una Voz tenemos el segmento del laberinto profesional. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, ¿no, Liz? Por favor, si nos haces el honor. Sí, justamente queremos darle la bienvenida aquí a la doctora Paula Andrea Jiménez, que es odontóloga de profesión. Nuestra primer entrevista, ¿no?, con alguien del área de salud, y justamente ella que tiene una especialidad en lo que es periodoncia. Sí, periodoncia. Periodoncia e implantación oral. Ajá. Sí, bienvenida, doctora. Gracias por la invitación aquí. aquí para que conversemos de lo que ustedes necesiten saber acerca de la profesión. Sí. Buenísimo, la verdad es de que, como decía Liz, estamos emocionadas porque es la primera carrera, por decir así, del área de salud, y sé que hay muchas personas ahí que nos están viendo, que están con las dudas, con las intrigas, de todo lo que vamos a ver. Bueno, yo quisiera empezar generalmente tenemos empezar cómo fue que usted inició su carrera, pero yo tengo una duda. ¿Qué es periodoncia? Periodoncia es una especialidad de odontología que ahora necesitas. Cuando salís de odontología, no es que uno puede comenzar a trabajar. Casi todos los profesionales en odontología tenemos que hacer especialidades para poder dedicarnos a eso. Uh-huh. Entonces, periodoncia es una especialidad que trata de todas las enfermedades de las encías. Entonces, bueno, en mi caso, para entrar a lo que me habían preguntado, también por eso escogí mi especialidad. Yo escogí estudiar porque sé que esto está dirigido a jóvenes que no sabían, o sea, yo siempre veía a mi papá es odontólogo, ¿ya? Y veía que la odontología es una profesión cómoda, en que vivía en un medio donde la cultura todavía era machista. Mi mamá había estudiado y no trabajaba porque tenía que cuidar a los chicos, y eso era una cosa que se veía mucho en el pasado. Entonces yo sabía en el fondo que me quería casar y sabía que quería trabajar, entonces era compatible. Pero mis áreas fuertes siempre fueron matemáticas y física. Aunque no era extraordinaria, era muy buena alumna, y cuando hice justamente mi test vocacional me salieron varias habilidades. Uh-huh. Me salieron sociales, exactas, todo, entonces podía escoger casi lo que quisiera. Uh-huh. Escogí odontología porque vi que tenía muchas ventajas teniendo un papá que ya es odontólogo. Claro. Y eso es importante porque todas las personas que agarran algo que viene de la familia no comienzan de cero, comienzan de la plataforma que los padres crearon. Y no es que mi papá era cualquier odontólogo. Mi papá, aparte que podía comenzar, ya tenía un consultorio que tenía 2 equipos, aparte fue presidente del colegio de odontólogos, entonces era una persona conocida y yo sabía que eso me podía abrir muchos contactos. En realidad, una cosa que siempre digo, uno no tiene que pensar qué quiere estudiar, sino qué quiere ser. Uh-huh. Por ejemplo, estudiar medicina es hermoso, uh-huh, pero ser médico es difícil, más aún en Bolivia. Entonces, sí, es un error decir qué querés estudiar, uh-huh, es qué querés ser. Entonces, uno va agarrando el perfil de lo que quiere ser, y lo ideal no es hablar con universitarios, sino con profesionales, porque eso saben en la cancha de trabajo. Entonces elegí primero porque mi papá era odontólogo. Debo reconocer que me gustaba mi carrera, pero en realidad también es que escogí mi especialidad por conveniencia. ¿Por qué? Porque, bueno, terminé de estudiar, la carrera me gustaba, pero todavía no era esa cosa de pasión que tenía. Cuando era chica tuve una frase que me marcó de alguien que decía: el secreto de la vida no es hacer lo que a uno le gusta, sino hallar el gusto a lo que uno hace. Entonces eso me abrió muchas puertas, porque tal vez a mí me hubiera gustado más ser ingeniera, uh-huh, pero dije, no, yo puedo hallarle el gusto a lo que yo hago y yo voy a encontrar lo bonito. Entonces resulta que decidí hacerlo eso por conveniencia, y uh-huh, cuando escogí mi especialidad, curiosamente, lo escogí también porque en una ciudad que en ese tiempo Santa Cruz tenía 1,5 millones de habitantes, habían 3 especialistas en periodoncia. Uh-huh. Entonces yo dije, no, pues, o sea, vi un trabajo, claro, vi la oportunidad. Entonces dije, yo me puedo dedicar a esto, a mí no me va a faltar trabajo, no me voy a estar bien. Si bien me pasó lo que dicen de ese el vendedor de zapatos, que va a un lugar, lo mandan a los 2 vendedores y le dicen, uh-huh, aquí nadie usa zapatos y no quiere ir a vender. Uh-huh. Y el otro dice, mándame más zapatos porque aquí nadie usa zapatos. Uh-huh. Entonces,
Lo que hizo mi mercado fue en realidad lo que hice después de comenzar a hacer mi especialidad. Volví de hacer especialidad y decidí dedicarme solamente a la especialidad, y desde el momento, ahí encontré la pasión cuando hice mi especialidad. Porque aunque la odontología era un poco más artesanal, tenía que ver con... En realidad la odontología se ve cuando uno ya lo está haciendo. Cuando está estudiando no es lo mismo. Estudiar es como que más la teoría. Y cuando fui a hacer mi especialidad, conocí otra parte que no me la habían enseñado aquí, porque hay veces que en esos tiempos en las universidades de Bolivia te enseñan las cosas que estudiábamos de apuntes y todo. Cuando fui a otro lado a estudiar en el exterior, a hacer mi especialidad, se me abrió el mundo. ¿Por qué? Porque ahí hacían estudios. O sea, yo en el fondo cuando era niña quería ser científica. Entonces comencé a ver los estudios de las revistas. Ahora, por ejemplo, en odontología ya es algo, hace 25 años no era tanto, pero ya se estudia de revistas, se revisa artículos, se analiza artículos científicos. Entonces salí del mundo de estudiar de los libros y me puse en una buena universidad y se me abrió el mundo, porque ahí entendí que todo estaba científicamente comprobado, analizar estudios, y ahí me entró la pasión. Ahí, por la carrera. Por la carrera y por la especialidad. Entonces ahí sentí lo que los hombres sienten cuando están hablando de fútbol todo el día. Entonces, pero en realidad y yo debo confesar que recién soy apasionada de mi profesión por completo hace unos 5 o 6 años. Pero lo que hice fue una decisión, trabajar donde voy a tener trabajo, donde voy a tener mercado. Hice una estrategia de mercado desde que salí, porque yo sabía que en la especialidad había muy pocos conocidos. Entonces dije, bueno, yo los primeros 10 años quiero que me conozcan, y que quiero que de aquí a 10 años, bueno, pasaron muchos más años, ¿no? Cuando alguien diga la palabra periodoncia, el primer nombre que se le venga a la cabeza fue el mío. Y creo que ahora, gracias a Dios, es labor cumplida, pero no es una cosa que se ha dado como milagro, es una cosa que se ha dado con trabajo, con mucho trabajo, con muchos años, con tantas cosas, pero ahí sí se cumplió lo que me decían, que o sea, yo pienso que Dios también fue bueno, aunque las 2 decisiones las tomé con la cabeza, porque cuando comencé a hacer mi especialidad ni sabía bien de qué se trataba mucho, porque era como es una especialidad muy poco conocida. Yo fui a descubrir de qué se trataba mi especialidad cuando fui a hacer el posgrado. Wow. Y así justamente como ahorita usted lo menciona, este es un caso que vemos diferente porque usted escogió por conveniencia, ¿no? Por conveniencia, totalmente. Sí, por conveniencia. Lo importante es analizar, ¿no? Entre qué tanta es la oferta de esta carrera, cuántos especialistas hay, me conviene. No, es totalmente. A mí, o sea, al comienzo me decía mi papá, que era odontólogo general, se va a morir de hambre esta chica, no va a tener pacientes, ¿cómo piensa que solamente va a vivir con una especialidad? Pero la verdad es que en un comienzo me enterqué porque lo vi en el mercado. Entonces ya después con eso ya vino la pasión, ya vino a hacer todo, y increíble. Yo pienso que también es un poco de gracia de Dios. Algún día soñé con ser científica, pero Dios me dio la oportunidad cuando hice mi maestría de hacer un estudio científico y de ver ciencia. Entonces, ¿por qué? Porque hice una investigación que nunca nadie había hecho, se me abrieron las puertas en Brasil para hacer mis estudios en microscopio electrónico de barrido, comprobé una regla, todo, y yo, o sea, mi anhelo de ser científica, o sea, haciendo eso, aunque me puedo dedicar a eso, no es una cosa que se adapta a mi estilo de vida, pero también hay esa área, y sí sentí ese anhelo la vez que hice mi tesis, porque sí era una verdadera tesis científica, así que feliz. Alcanzó lo que quería. Alcancé lo que quería y sentí esa satisfacción, así que súper. Sí, qué bueno, porque, bueno, igual es importante recalcar que Dios igual conoce cada detalle, cada anhelo de nuestro corazón. Y tal vez no se da de la forma en la que pensábamos, pero igual se da. Y como decía Liz, el haber encontrado, bueno, el término de océano azul, o sea, un buen mercado, ¿no? Viendo al futuro, es algo importante que también deberían tomar en cuenta, ¿no? Ahora estamos en un mundo tan globalizado que está avanzando a pasos agigantados, ver cómo va a estar tu mercado, ver las oportunidades que puedes llegar a encontrar, ¿no? Y bueno, ahorita nos hablaba de algunos años igual. ¿Cuántos años? Queríamos preguntarle cuántos años ya iba ejerciendo su profesión. Sí, voy ejerciendo, salí hace 25 años de la universidad, pero voy ejerciendo mi profesión hace 23 años, porque en odontología, o sea, hay que hacer siempre especialidades, estar estudiando, entonces eso es algo también que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, en área de la salud. Lo que me ha pasado con amigos médicos, porque uno tiene varios amigos médicos en la universidad, por ejemplo, alguien que decide estudiar medicina,
tiene que saber que va a estar 10 años sin recibir dinero. Entonces, ese es un problema, porque a veces nosotros estamos en cuarto, en quinto año, todo es que comprar material, que hacer esto, que hacer lo otro. En cambio, y un médico, aparte de terminar sus 5 años, más su año de residencia, después su especialidad son 4 años, y todo el tiempo no tienen dinero para salir, dinero para invertir. Si se casan es un problema. Entonces, en el área de la salud, uno recibe dinero un poco más tarde, mientras que uno ve de las exactas, tenemos amigos que estaban en cuarto, quinto año, ya estaban trabajando y tenían plata, y uno seguía, estudie que te estudie. Entonces, en áreas de la salud es importante saber eso, ¿no? Toma su tiempo, ¿no? Es tener paciencia. Claro. Porque así como se estudia, se lee, es una carrera, bueno, yo lo percibo como bien minuciosa, ¿no? Porque tratás con paciente. Claro. Normalmente, a ver, que la persona que tiene el perfil para un error que cometen muchas personas, no me gusta la matemática y no me gusta la física, voy a estudiar odontología y tengo habilidad con las manos. Pero resulta que, lo que siempre digo, la inteligencia pura no sirve en las áreas de la salud, porque, por ejemplo, yo que era hábil en matemática, y todos los que son inteligentes, pueden hacer un ejercicio, le ponen un ejercicio fácil, lo resuelven. Si le ponen el más difícil, si han entendido el procedimiento. Y lo que me pasó mi primer año de odontología, porque en el colegio estaba acostumbrada a ser buena alumna y a estudiar poco, resulta que llegó mi primer tandada de exámenes y no tenía metodología de estudio, porque era muy fácil estudiar todo. Y los exámenes eran de 100, 200 páginas. Entonces uno, si se acuerda la última semana, el último día de estudiar, no puedo leer 200 páginas. No me puedo desvelar 5 o 6 noches seguidas. Y lo peor no es eso, lo peor es que ya tengo tiempo, estudié 20 páginas. Las otras 80 no las sé y nunca más voy a tener la oportunidad de volverlas a leer, porque al siguiente año es otra cosa. Entonces, las personas que deciden entrar al área de la salud tienen que saber que tienen que gustarles leer, que tiene que tener tiempo, tiene que sacrificarse muchas veces, porque la inteligencia no es suficiente. Hay que ser metódico y hay que trabajar, y yo en primer año pagué un poquito mi derecho de piso hasta poder tener una metodología para estudiar. Entonces, si hablamos, ahorita estábamos hablando de la importancia de analizar el tipo de metodología, supongo que el ser organizado y todo ello, ¿qué habilidades consideraría que son importantes ver, identificar para poder elegir esta carrera? Claro, les decía, bueno, la primera es la habilidad manual, pero, por ejemplo, no es indispensable. Casi todos los que les gusta hacer manualidades eligen odontología, arquitectura y todo, pero en realidad la habilidad es algo que se puede adquirir. O sea, si les gusta la carrera, tenemos que hacer las cosas con las manos. No es necesario, se adquiere cuando uno es metódico. Ya, ahora, sí hay un perfil más o menos que todos mis compañeros que no les gustan las matemáticas, a veces son poco creativos, hay un perfil. Pero algunas ventajas competitivas, en mi caso, necesita ser ordenado. Por ejemplo, yo soy más creativa, ¿ya? O sea, más de ideas, tener las cosas, pero eso no me sirvió cuando estaba estudiando, me sirve ahora que soy profesional, porque me da una ventaja competitiva, porque si yo voy a mi profesión solamente por el perfil, dejo de tener ventajas competitivas. ¿Qué fue lo que me pasó? Me encantaba física y matemáticas, pero un día vino un profesor de física y nos puso un examen de verdad, ¿no? Yo sobresalía en el curso porque podía estudiar o era estudiosa o algo. Pero cuando nos puso algo de verdad difícil, no me dio el cerebro. Entonces me di cuenta que hay personas, o sea, sí era buena, tenía cierta habilidad, pero nunca iba a poder sobresalir en esa área porque no tenía esa brillantez que se exige para sobresalir. O sea, hay gente que uno tiene que saber reconocer sus dones, y era buena porque era buena alumna, pero no era algo extraordinario que tenía. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa? No era extraordinaria en nada. Yo era buena para todo, pero no era extraordinaria en nada. Entonces, después se arma como un rompecabezas la vida, y yo creo que Dios en su misericordia nos permite, por ejemplo, ahora, todos los odontólogos tienen un perfil, pero el hecho de ser creativa, de no estar 100% siguiendo las reglas. Normalmente el perfil del odontólogo son personas, por ejemplo, un buen odontólogo
tiene que saber seguir las reglas, no sirve el que inventa. ¿Por qué? Porque a uno le dan las cosas ya están basadas en estudios, y si uno quiere inventar mucho, se sale y mete la pata. Y hay problemas. Entonces, las personas que les gusta seguir las reglas normalmente tienen un éxito en la odontología. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar acostumbrado a ser ordenado, a seguir las reglas, a seguir ciertos parámetros. Pero si además de eso me puedo acostumbrar a ser ordenado y soy creativo, se te abre un mundo de oportunidades que normalmente la gente de tu profesión no las tiene porque tiene otro perfil. Entonces, es una mezcla de todo. Por eso Dios nos hizo únicos. Yo creo, es una mezcla de todo. Claro, ¿no? Y como decía, puedes tener muchas habilidades, o sea, te pueden gustar muchas materias, puedes ser bueno en el colegio en diferentes áreas, pero necesitas para la odontología lo que es la metodología y seguir unos pasos, ¿no? La metodología, y también, ¿sabes qué es lo más importante que te abre puertas una vez que sos odontólogo? Tenés que tener un don de servicio. ¿Por qué? Porque los pacientes te llaman. Por ejemplo, odontólogos que no tienen éxito son aquellos que no son empáticos. Los odontólogos empáticos tienen más éxito de los que no son empáticos. Entonces, las personas egoístas, por ejemplo, o sea, si yo estoy buscando el bienestar del paciente, el paciente se da cuenta. Entonces, ahorita tengo la oportunidad de trabajar en una clínica grande donde hay de todo el carácter, y hay personas, por ejemplo, que pueden hacer técnicamente bien las cosas, pero si no son empáticos con el dolor, cuando se siente un paciente, o sea, uno tiene que valorar qué es lo característico del odontólogo. Yo no me gano mi carrera con nota, yo me las tengo que ganar con buen trato. Entonces, yo tengo que hacer que cada paciente que se sienta en mi consultorio se sienta cómodo. Y esto no lo tenía en la cabeza cuando decidí estudiar. Me fui dando cuenta por qué les gustaba a mis pacientes estar ahí. Entonces, cuando entra un paciente, el 100% de mi atención está ahí. Las personas que no son empáticas no tienen éxito porque es alguien que te está abriendo su cuerpo para que entres. O sea, está venciendo sus miedos. Casi todas las personas llegan estresadas al dentista y todo. La mitad de los pacientes se sientan y dicen, tengo miedo, odio a los dentistas. Entonces uno tiene que... Una mala experiencia, O ¿no? tienen malas experiencias. Entonces ahí lo principal es el trato con el paciente. Entonces yo creo que eso abre un poco de puertas porque ya es lo que puede hacer la diferencia entre un profesional y otro. Entonces, y no es que lo finja, sino que cuando yo veo a mis pacientes, primero valoro que hayan decidido venir a atenderse conmigo porque ya es el voto de confianza. Entonces, ellos ya tuvieron su voto de confianza porque no fueron, o sea, fueron a confiar en alguien. ¿Ya? Entonces, yo trato de devolver ese voto de confianza tratando de que ellos se sientan bien, además de hacer un buen trabajo, ¿no? Qué importante, mira, por ejemplo, una habilidad blanda muy importante que la verdad es de que hablando no me había dado cuenta de la importancia que tiene el ser empático con la persona que va a venir, con tu paciente, ¿no? Porque como muy bien decía, creo que hay un tipo de mal posicionamiento con el tema de los... no posicionamiento, pero pensamiento. Sí, es que está relacionado con el dolor la mayoría de las veces. Sí, claro. Usualmente es como que... No, dentista jamás porque me va a doler o el tuviste el sonido, una mala experiencia. Entonces, eso, ¿no? Es importante. Eso, la verdad es que abre muchas puertas. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden aguantar hasta que un dentista se equivoque, pero si lo ha tratado mal, no vuelve. Entonces, eso es vital, tener paciencia, conversar con los pacientes. Otra cosa que es importante también es tener ganas de superarse. ¿Por qué? Porque el otro día alguien de otra área me decía, ¿y cómo tenés tiempo para hacer tantos cursos? Porque un diplomado, una maestría, y casi todos los dentistas estamos acostumbrados a hacer especialidad sobre especialidad, curso, porque se va actualizando mucho la profesión. Entonces, el mejor negocio es hacer cursos de posgrado o tener un centro de posgrado para odontólogos, porque todos están constantemente estudiando, en promedio más que todas las profesiones. Yo creo que más que la mayoría, más que los médicos, más que los administradores. Por ejemplo, el promedio de los dentistas buenos tienen por lo menos mínimo un posgrado. Hay varios que tienen 2 o 3. Entonces, porque uno se va dando cuenta que toda la responsabilidad del tratamiento está en las manos de uno y uno va buscando
más herramientas. Claro, ¿qué para tanto hacer. conocimiento tenés del área? Sí. Y entonces, van incrementando las herramientas, las formas, sí, todo. los métodos. No, todo, y ahora estamos con la odontología digital, ahora hay que hacerlo todo planeado en 3D, todo. Entonces no hay forma que digas no me gustan las computadoras. No queda otra, Claro. no tiene que entrar, claro. Y ahorita tocando el tema de las computadoras, Ajá. ¿cómo ha evolucionado la carrera con las tecnologías? Bueno, lo primero que ha evolucionado con las tecnologías, por ejemplo, ahora se hacen planeamientos que antes lo hacíamos a ojo, poníamos nuestra cerita, ahora sacamos fotos, hay programas de computadora que pueden hacer aunque siempre lo manejan los odontólogos, en realidad no es el programa, pero que nos ayudan a hacer una planeación en 3 dimensiones. Yo puedo pasarle a mi paciente sacándole fotos, cómo se va a ver con sus dientes en el futuro, puedo planear todo, puedo hacer hasta una cirugía digital, por ejemplo. Ahorita hay una cirugía guiada, en vez de abrir, mirar y ver dónde pongo mi implante, la hago toda la cirugía en el programa, entonces me abren una guía y en vez de abrir todo y mirar, directo voy al punto donde está la guía y eso hace que sea mucho menos traumático. Entonces, qué increíble. sí, Súper eso dato. no todo ha avanzado mucho, y cada vez es más, o sea, cada vez hay algo nuevo que aprender. No nos podemos cansar de estudiar porque el rato que nos cansamos de estudiar nos quedamos desfasados. Siempre estar a la vanguardia con todo, Sí. bueno, con todo el improvement que hay, ¿no? Exacto. Sí. Y como Además- todos nos decían, ¿no? Siempre hay que estar ahí aprendiendo más, preparándose, porque van avanzando, ¿no? Los conocimientos. Y uno hay nunca que- deja de estudiar. Sí. No es importante, uno nunca deja de aprender. Y hablando de aprendizajes y estudios, ¿en qué rubros cómo podríamos complementar, con qué especializaciones, especialidades te podemos complementar odontología? Ya, eso es importante. Por ejemplo, si deciden estudiar odontología o cualquier área de la salud, es muy difícil cambiarse de país. O sea, ahorita digamos que está mal el país, no es yo me voy a otro lado a estudiar. No, si quiero irme a Estados Unidos a estudiar, yo tengo que dar un board, que es en inglés, tengo que dar 2 boards, tengo que pasar exámenes. Y cada país tiene su reglamentación. Entonces, una cosa al comienzo decía, no, es que yo solamente puedo trabajar de dentista, porque es muy específico, es bien específico. Entonces, no es que me puedo dedicar a otra cosa. Ahora, dentro de la misma rama tenemos la odontología general y ahora, a ver, la tendencia hace unos 25 años era que un dentista haga todo. Entonces, el dentista tenía que saber todo. Luego vinieron los especialistas, entonces el paciente iba de un especialista al otro y la tendencia del mercado ahorita es que se junten varios especialistas en una sola clínica para que el paciente no se mueva y ahí poder tratar de manera integral al paciente, pero cada uno en su especialidad. Entonces sí, cuando decido estudiar odontología tengo que saber que voy a tener que hacer una especialidad, sí o sí por lo menos una. ¿Ya? Ahora, ¿en qué áreas más me puedo mover? En mi caso, por ejemplo, doy cursos de posgrado. Ya, esa es una área en la que podemos enseñar. En pregrado no se gana mucho, pero en posgrado sí. Y también es, a medida que aumentan los odontólogos, cuando uno da clases, aumentan los clientes, no la competencia. Claro, porque cada persona que va a estudiar tiene que hacer una especialidad, entonces me puedo forzar en eso. Puedo entrar también a la parte de investigación, aunque no es muy común todavía en Bolivia. Por ejemplo, hay personas que se han quedado en otros países y hay becas para doctorados y uno se queda investigando y es parte del avance. Entonces, se puede ir a esa área. Hay muchos que se dedican, si quieren tener dinero, al comercio, pero uno tiene que saber qué es lo que va a comprar. Hay muchos odontólogos nuevos ahora, que eso es una ventana que te abre puertas, porque algo malo del odontólogo es que yo solamente puedo ganar en dinero la cantidad de horas que puedo estar sentada trabajando. No es lo mismo que cuando hago comercio, por ejemplo. Yo me puedo ir de vacaciones y la tienda sigue abierta y pueden seguir las importaciones. Uno solamente gana mientras está trabajando. Me voy y es tan personal que no puedo dejar a otro atendiendo a mis pacientes o haciendo el mismo trabajo que yo. Y mientras voy de vacaciones, sigue corriendo el alquiler, sigue corriendo la luz, el agua y además tengo que pagar a más asistentes. Entonces es demasiado personalizado. Pero lo que he visto que están haciendo los jóvenes ahora, por ejemplo, ellos abren su propio consultorio, al final alquilan una casa, abren otros consultorios y los alquilan.
Entonces eso ya le da un poco más de ingreso. Sí. Pero lo limitante cuando uno llega ya a cierta edad es que es muy cansador, porque me paso 8 horas del día o a veces 10 horas del día agachado. Casi todos los dentistas tienen problemas de espalda. Yo tengo que usar un asiento especial y todo porque lo tengo que hacer. No puedo atender el teléfono. Tengo una secretaria que me atiende mi teléfono porque no puedo estar hablando por teléfono mientras atiendo a mi paciente. Entonces llega al final del día y tengo 200 mensajes. Entonces eso es una cosa que es un poco esclavizante y es limitante porque no puedo duplicar, a no ser que cobre el doble o que cobre el triple para triplicar mis ingresos. Entonces, si quieren hacerse millonarios, la odontología no es la profesión que deben escoger. Es una profesión que tiene que ver mucho con el servicio, que uno tiene satisfacciones cuando hace bien su trabajo y todo, pero sí todo lo que es salud uno tiene que tener una vocación de servicio por delante. Es sacrificada. Es sacrificado, pero las personas que son hechas para esto encuentran su satisfacción viendo un paciente bien atendido. Las personas, por ejemplo, que trabajan en los hospitales tienen la satisfacción, o sea, tengo que tener una vocación de servicio. Si yo entro a odontología pensando que me voy a hacer millonario, me equivoco porque no voy a ser empático, porque voy a estar sacando cuentas todo el rato, y es una profesión que requiere mucha inversión. Por ejemplo, cuando salgo profesional, además de todo lo que he gastado, tengo que tener, para abrir un consultorio, solamente el consultorio, tengo que tener por lo menos $20,000. ¿Ya? Y además de eso, tengo que estar preparado unos 2 años hasta poder tener pacientes para mantener ese consultorio. Y hay una disyuntiva, porque la mayoría de las personas piensan que odontología es una especialidad que ellos pueden ser sus propios jefes, pero con el pasar de los años me di cuenta que uno no es su propio jefe, es su propio empleado. ¿Ya? Entonces, porque no hay cómo decirle a un paciente que está sin dientes no, o un paciente que me duele, no te voy a atender. Entonces, o sea, sí le puedo decir no, pero va a buscar otro. Claro. Y eso es algo que yo tengo que saber cuando me voy a dedicar, que es sacrificado, que tiene su curva de aprendizaje, que hasta que uno tiene un flujo de pacientes, pasan algunos años. Ya no es que, incluso si tuviera mis padres que tienen dinero y me ponen una clínica, el conseguir pacientes es todo un dilema, el conseguir el mercado, peor ahora que hay muchos odontólogos. Pero una manera que se puede hacer es asociarse con otros. Ahora los jóvenes trabajan en redes sociales, consiguen pacientes, o sea, el mercado va cambiando. Va cambiando. Y ahorita que acaba de decir, justamente, antes cuando usted empezó a estudiar la carrera no habían tantos odontólogos. No habían tantos. Y ahora es lo contrario, ¿no? Uno termina viendo en diferentes lados consultorios dentales. A las personas que ya han estudiado esta carrera y quieren especializarse, ¿qué parte del sector odontológico en especialidades usted les recomendaría, de acuerdo al mercado? Lo que siempre da es estética, porque la gente puede ser que no tenga dinero para otra cosa, pero para estética tienen, ¿no? Entonces, la estética, si han estudiado odontología, la estética es una buena especialidad. Los implantes son económicamente rentables, pero también requieren gran inversión y es un poco más de riesgo. Todas las áreas que son quirúrgicas en odontología tienen un poco más de riesgo. O sea, si no estoy bien preparado, o a veces, aún estando bien preparado, puedo tener inconvenientes y eso me puede traer juicio, o puedo tener sinsabores, porque no nos olvidemos que no es algo exacto. Entonces es un poco más riesgoso, aunque a veces es más rentable, pero sí, de previa yo ya sé que tengo el don de servicio y que me preparo bien, se minimiza el riesgo, pero uno siempre está con ese riesgo. Yo creo que Dios también nos protege en esa área para medir el riesgo y saber que pueda tener problemas. Entonces las especialidades que más dan esas especialidades son estética, implantes, ortodoncia también siempre van a necesitar poner frenillos y no es muy riesgoso. Creo que si yo volvería atrás, tal vez hubiera elegido ortodoncia, que es un poco menos cansadora. Por ejemplo, en mi caso, que hago bastante cirugía, es físicamente desgastante, pero es hermoso. Al que le gusta, al final lo disfrutan, haga lo que haga. Y ahorita que hablaba de, que estaba disfrutando, queríamos preguntarle qué es lo que más le gusta qué es lo que más le gustó o le gusta que tal vez está haciendo en toda la trayectoria que tiene.
La verdad es que, a ver, yo cada vez que va pasando el tiempo disfruto más de mi profesión porque he aprendido a ver, como les decía, a ver las cosas. Ahorita, por ejemplo, en un tiempo trabajaba solamente con especialidad, ahora ya trabajo con un equipo de 5 profesionales y yo amo ver un paciente que venga muy mal y tener la capacidad de ayudarlo y ver que el paciente puede cambiar y que le puedo mejorar su estilo de vida. Pero lo que es increíble es que yo me di cuenta que lo disfruto cuando ya me lo preguntaron. Y lo más curioso es que el paciente lo puede sentir. Entonces yo la veo la boca del paciente, me sirvió porque, como estamos en Canal Cristiano, me sirvió porque, por ejemplo, yo veo a un paciente sonreír que viene no soy de los dentistas que andan mirando los dientes de todo, pero por ejemplo, una vez que se sienta, yo lo miro y ya comienzo a sonreír. Y ahí entendí cómo es cuando Dios nos ve como si ya estuviéramos con la obra terminada, ¿no? Que dicen que Dios puede ver el final desde el principio. Entonces, tal vez eso no tenía yo la capacidad de verlo cuando comencé, pero ahora que ya trabajo, que ya sé cómo van las cosas, por ejemplo, un tratamiento de ortodoncia que te mueve los dientes, ya trabajo con profesionales que lo pueden hacer perfecto. Entonces, un paciente se sienta y yo ya puedo ver cómo va a quedar hasta el final y ya me comienzo a emocionar. Y el paciente también se emociona. Me encantan esos tratamientos difíciles, complejos, donde hay riesgo. Me encanta. Claro, sí, le genera un desafío, ¿no? Y algo muy bonito de la carrera que aporta tanto a una persona en cuanto es la confianza, la seguridad. Sí. Se puede decir que le cambia la vida totalmente, ¿no? Porque hay personas que por el mismo hecho de la dentadura a veces no suben la cabeza y un tratamiento dental, con un odontólogo cambia totalmente. Cambia. Sí, hay personas que realmente podemos hacer que su vida sea mejor y eso es una satisfacción ver eso. Es una satisfacción. Bueno, ¿y qué consejo le daría a los jovencitos o a las personas que están decidiéndose por esta carrera? Bueno, que elijan bien. Es importante la universidad. Uno piensa que no es importante, pero es importante. La universidad que uno va a elegir. ¿Por qué? Porque en mi caso, por ejemplo, cuando estudié en mi universidad que estaba comenzando, que la metodología no era tan buena, no le sentí esa pasión. Pero cuando fui al exterior y me topé con una universidad que aunque me hacían estudiar mucho, me sacaban el jugo, me sentí más satisfecha. Entonces, es importante escoger bien la universidad, es importante saber lo que uno quiere, no entrar con falsas expectativas. Ahorita, por ejemplo, si piensan que van a ser su propio jefe, es una responsabilidad en las espaldas que tengo que tener. O la tendencia también ahora es que hayan dueños de clínicas odontológicas que contraten odontólogos. Pero eso no da también la libertad económica que tal vez uno deseara. Entonces, yo les aconsejo que piensen bien, que vean el mercado, que sepan si tienen paciencia para tratar con personas. Principalmente se trata de una profesión que tengo que tratar con personas, que me tiene que gustar actualizarme. Eso yo pienso que es lo principal, que tengo que estar dispuesto. Todas las profesiones individuales requieren mucho gasto de energía. Es lo mismo, por ejemplo, con un equipo de fútbol. Uno depende del equipo y tiene que aprender a trabajar en equipo. Aquí uno tiene que adquirir muchas habilidades, aprender a trabajar en equipo, pero es una responsabilidad el tener un paciente y crear una carrera y surgir y ser exitoso en una carrera. Es una carga pesada, es una carga de responsabilidad y yo tengo que saber que todo lo que yo hago depende de mí. Entonces eso hay que saber ponerle el pecho o estar preparado para la guerra. Eso sí. Y bueno, aquí para complementar antes de terminar, algunos consejos que le podrían dar a los jóvenes, y hay personas que tal vez ya van direccionadas, sí, el área de salud y todo ello, pero me gustaría saber más, me gustaría conocer más. ¿Qué tipo de herramientas recomendaría tal vez a los que van a ingresar a la universidad? Tal vez libros, bases, sí, que para pudieran interiorizarse más en la carrera. En realidad, un consejo así no tanto. Lo mejor que pueden hacer es que ese era el problema que te decía. No tengo que pensar lo que quiero estudiar, sino lo que quiero ser.
lo que quiero hacer. Claro, ¿por qué? Porque el estudio son 5 años, pero toda mi vida voy a hacer eso. Entonces, ser un estudiante, como les decía, ser un estudiante de odontología es diferente que ser un odontólogo. Ser estudiante de medicina no tengo casi ninguna responsabilidad, pero cuando soy un odontólogo tengo que saber administrar, manejar pacientes, manejar asistentes, manejar todo. Lo que yo les aconsejaría a los que todavía no han escogido su profesión o están pensando, que conversen con personas que ya están en el área, que busquen una persona que le va bien y una persona que no le va tan bien. ¿Por qué? Porque hay cosas, por ejemplo, ahorita tenemos muchos profesionales que están ganando el dinero de otra manera. Y hay muchos profesionales que eran buenos, por ejemplo, que tengo pacientes, por ejemplo, que eran odontólogos y decidieron dedicarse a los negocios. Y resulta que dejaron de hacer odontología y comenzaron a importar instrumentos, y el conocimiento que tenían les ayuda para esto y tienen más dinero. Entonces, es importante yo conocer a una persona que le ha ido bien y una persona que le ha ido mal para saber por qué. ¿Por qué puede ocurrir? Porque yo pienso que el peor fracaso no es estar ejerciendo su profesión. El otro día, me acuerdo, aprovechando, si tengo todavía tiempo, hubo no un reconocimiento, porque por 25 años nos dieron el reconocimiento de los 25 años, y me acuerdo que cuando venían los 25 años, agarré el premio y dije, ay, pues ¿a quién le dan por ser viejo? O sea, por estar tanto tiempo en la profesión. Pero cuando ya fui al realidad, porque a todos los que están 25 años le dan un reconocimiento, yo dije, ¿por qué no me lo están dando por nada extraordinario? Pero ahí nos sentamos a pensar, y tenemos muchos compañeros que estudiaron la carrera y no la están ejerciendo. Entonces, sí es un reto llegar a ejercer la carrera. Lo primero que tengo que saber es, ¿yo voy a poder trabajar en eso o no voy a poder trabajar en eso? Por ejemplo, para una mujer ser ingeniero petrolero es súper difícil. Voy a poder estar 15 días aquí, 15 días allá. ¿Cuál es mi mercado de trabajo? A mí me encantaba ingeniero civil, quería ser. Entonces, voy a estar metida con hombres, voy a estar acarreando albañiles, planificando, o sea, lo que voy a estudiar, lo voy a poder ejercer. Eso es lo principal, ver el mercado, a conversar y ver algo que tenga trabajo, porque si no hay mucha competencia, es más fácil surgir, ¿no? Es más fácil tener éxito también. Claro, me agrada mucho su consejo, el que dice ver ambas perspectivas, ¿no? Desde el punto del éxito y tal vez por qué dejaste de ejercer tu carrera, para poder analizar entre esos puntos y para dónde te puedes estar encaminando. Claro, porque uno tiene que escuchar las dos caras de la moneda. La odontología tiene cosas hermosas, pero también es muy sacrificada. Tiene mucha responsabilidad. Ahorita tengo muchas satisfacciones, pero por ejemplo, en mi caso, me encanta, lo disfruto, pero si volviera atrás, no sé si volvería a escoger odontología. Entonces, porque es pesado, ya es pesado, pero me encanta y lo sigo disfrutando, y yo pienso que igual es una decisión. O sea, me encanta, lo disfruto, hermoso, pero ¿por qué? Porque el mercado es diferente también ahora. Es diferente hace 20 años de lo que es hoy día, que hay bastantes odontólogos. Sí, es cierto, ¿no? Y bueno, quisiera despedirse de todos los que están ahorita conectados con nosotros. Claro, o sea, gracias primero por la invitación. O sea, es muy bonito hablarles a las personas de qué es lo que van a hacer. Hay 3 decisiones las más importantes en la vida. La más importante es decidir seguir a Jesús. La segunda es con quién se voy a casar, y la tercera es qué decido ser cuando tenga. Por el resto de mi vida. Claro, ¿no? por el resto de mi vida. Tengo oportunidades de cambiar de profesión, pero si yo decido bien, es muy importante, porque eso va a determinar muchas cosas en mi vida. Segundo, no se desanimen, no escojan solamente con respecto a sus habilidades. Y yo pienso que, sobre todo para los que son guiados por Dios, no está de más orar. O sea, uno piensa que Dios no está preocupado de todo, pero es una decisión tan importante que uno puede orar y decirle a Dios que lo ponga a conversar con las personas adecuadas, que le dé una visión diferente, porque hay veces que no analizamos cosas, pero nuestros ojos se abren cuando nosotros oramos a Dios y vemos el mercado. Entonces, todos somos únicos y Dios tiene un propósito. La única manera de servir a Dios no es en la iglesia
Dios tiene un propósito incluso con la carrera que me da. En mi caso, por ejemplo, puedo conversar con mucha gente, conozco mucha gente por el hecho de ser odontóloga, y a veces me da la oportunidad de llegar, de tener pacientes, de darles un consejo, de darles una palabra de ánimo, y eso es algo que lo aprendí, que me siento y digo, bueno, si no puedo ser pastora, si no puedo servir a Dios, o sea, mi manera de servir a Dios es el momento que esté ese paciente. Por último, me pongo a orar por el paciente para que Dios me muestre algo y yo pueda darle algo bueno, además de sus dientes, darle algo bueno de Dios al paciente, de manera que ellos puedan sentir esa presencia. Entonces pienso que todos somos únicos, no hay que encasillarse. Dios, a pesar de que yo haya estudiado una cosa, puede abrirme puertas diversificándome y puedo usar todos los dones que están ahí. Yo pienso que lo principal es que no solamente a mí me importa mi profesión, sino también a Dios, y Él tiene un propósito con eso. Yo estoy segura, por ejemplo, que Dios tiene un propósito con mi profesión, y estoy tratando de vivirlo y de sacarlo adelante con el ánimo de que sí hay algo más que arreglar dientes. Qué lindo, ¿no? Qué bueno, algo que usted decía, que somos llamados, ¿no?, a servir en donde estamos y realmente reflejar de Dios ahí. Así que si estás optando por una carrera, entonces consulta porque donde vos estés vas a ser de influencia para las demás personas. Sí, eso es importante, no importa dónde estén, y a Dios le importa todo de nuestra vida. Y como no, lo que voy a decidir ser, estudiar, entonces yo pienso que al fondo Dios está en control de todo. Sí, qué importante, ¿no? Ahí. Sí. Y bueno, muchísimas gracias, Paola, por tu tiempo, bueno, por los consejos y por la experiencia que ahí compartías con todas las personas que nos están viendo, tú que nos estás viendo, que nos están viendo. Bueno, gracias, Liz, y gracias a todos los que están conectados, estuvieron conectados el día de hoy con nosotros. Así es. Les decimos que TF la radio sigue transmitiendo desde nuestra página web torrefuerte.bo y también en nuestra aplicación Torrefuerte Eclesía, ya sea que tengas un iPhone o un Android, puedes descargar nuestra aplicación, activar las notificaciones, irte a la sección de TF la radio, darle play para permanecer conectado a esta señal de bendición con muchas más alabanzas, prédicas y otros programas que van a bendecir tu vida. Muchas gracias, que Dios las bendiga. Gracias a ustedes.